Hola, hola y bienvenidos a La Biozona. Yo soy el Juamas y estoy aquí para traerles una nueva entrega de La Biozona, tu espacio de biología. Estás entrando a La Biozona. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal, biosónicos? ¿Cómo están? Les escribo. Estoy muy acostumbrado a nada más escribir en estos días de pandemia y más que hablar con personas, pero les hablo desde la primavera. Ya está aquí, bueno, empezando, porque de repente sí hace frío y caen las nevadas, pero aquí estamos. Para empezar, quiero agradecerle a las personas que están escuchando esto por primera vez y agradecerle también a las personas que han vuelto, que escuchen esto por segunda, tercera, quinta, 27ª vez. Gracias por volver. Esta es la Biozona, donde intentamos llevar esta historia de la vida desde el Big Bang hasta ahora, pero pues hay muchos otros temas que hablar, entonces tenemos que irlos metiendo ahí y estamos aprovechando el billón aburrido para meter cosas de molecular, de biología celular y de genética, porque no había contemplado esto de la genética, la había pasado como pero el Romper Stromper me hizo una pregunta muy interesante al respecto. Y vamos a estar con eso. Entonces este episodio básicamente está protagonizado por el Romper Stromper, el líder supremo del clan desintegrado, para los que escuchan en caso. Y bueno, vamos con eso. Su pregunta es: ¿pueden padres de ojos claros o ojos azules tener progenie de ojos oscuros o ojos cafés? Nos vamos a estar refiriendo a los ojos azules como ojos claros y a ojos oscuros. Y van a tener que tener un poco de paciencia porque vamos a dar como dicen en mi pueblo, una viravuelta intelectual hacia el pasado y luego hacia el futuro, porque tenemos que revisar un poco de historia de la biología y de lo que sabemos en la actualidad. Entonces, en primera instancia, podríamos pensar que no, si recordamos nuestras clases de genética en el bachiller, en la prepa, porque tenemos esto de los caracteres dominantes y recesivos. Entonces, si pensamos que los ojos oscuros son dados por un alelo dominante y los ojos claros por un alelo recesivo, entonces solamente el homocigoto recesivo va a tener ojos azules. Entonces, si tenemos dos padres homocigotos recesivos que tienen esta copia del alelo recesivo, A pequeña, vamos a ponerlo así, ellos, si lo vemos de esta manera, solo podrían tener hijos de ojos azules, de ojos claros, ¿cierto? El problema es que tenemos otros factores en juego. Tenemos epistasis, donde los caracteres dependen de varios genes y no solo de uno. Y también tenemos pleiotropía, que es lo contrario, donde un solo gen puede influenciar distintos fenotipos. Como si fuera agua. Necesitamos que escuchen. La Biozona. I took the lead. Somebody's heart. Está sintonizando a La Biozona. Entonces, me voy a detener aquí un momento porque dijimos algunas palabras bien estrambóticas que son comunes en la jerga de los genetistas, pero si no las usamos en nuestro día a día, a lo mejor lo aprendimos en la prepa, pero se nos olvida, ¿no? Entonces vamos a sacar cuáles son las palabras claves de aquí. La primera y de lo que ya hemos estado hablando es fenotipo y genotipo. Esas son dos palabras que tienen que quedar asentadas en nuestra cabeza. Entonces, fenotipo son las características que podemos ver de un organismo. Vamos a tomar el ejemplo del chícharo. Entonces, el fenotipo del chícharo sería las flores moradas, las flores blancas. Y el genotipo son las características que no podemos ver, codificadas en los genes.
por ejemplo, ser homocigoto o heterocigoto. ¿Qué son estas palabras? Recordemos el capítulo de la meiosis, donde tenemos el óvulo y el espermatozoide en animales. En plantas ocurre algo similar, que tenemos el óvulo o el espermatozoide y estas células son haploides, porque previamente ya ocurrió una meiosis en donde una célula diploide, es decir, con 2 copias de su material genético, con 23 pares de cromosomas, se divide y da una célula con solo 23 cromosomas. Entonces esto ocurre con ambos, el espermatozoide y el óvulo. Entonces tenemos esto y al momento de unirse pues ya tenemos el cigoto con estas 2 copias. Entonces un mismo gen puede estar representado en la copia que recibiste de tu padre y en la copia que recibiste de tu madre. Esta copia, el nombre de esta copia es alelo. Alelo es una de las versiones en la que puedes tener un gen para cualquier característica. Seas una planta, tienes un alelo para flores moradas o flores blancas, o si eres una persona tienes un alelo, entre comillas, para ojos cafés y ojos blancos. Vamos a ver que eso es un poco más complicado porque en realidad el color de los ojos está determinado por más de un solo gen. Y esa es una de las cuestiones de por qué sí se puede. Entonces, nuestra pregunta es de los ojos claros. Vamos a explicarla más adelante, pero vamos a adentrarnos en el mundo de Mendel y las leyes de Mendel. Recuerden que siempre suelo decir que la biología es la ciencia sin ley, porque para cada patrón que encuentres siempre va a haber una excepción. Pues Mendel fue un paso más adelante y dijo, pues mira que no, hay leyes y leyes de la herencia. ¿Y por qué eso es un tema así como imponente? Porque la herencia era un tema bastante candente al momento. Vamos a situarnos en 1859, cuando Darwin escribe su libro de El origen de las especies por selección natural, o la lucha de las razas favorecidas en la lucha por existencia. Y dice Darwin en El origen de las especies que los organismos generan más progenie de la que puede sobrevivir. Las plantas tienen muchas más semillas de las que pueden crecer. Los animales tienen muchos más, vamos a decir, las ranas tienen muchos más renacuajos de los que van a sobrevivir. Entonces hay un gran superávit de biomasa, y estoy usando el término superávit para hacer esta conexión con la economía, que es de donde Darwin obtiene esta idea básica, que hay un gran superávit de biomasa, y esta biomasa está particionada entre todos los individuos de la población, la nueva generación. En esta nueva generación hay una gran variedad en la distribución de los caracteres. Hay algunos que son más grandes, otros que son más pequeños, con una coloración más opaca o más brillante. Pueden imaginarse cualquier tipo de organismo y va a tener una gran variedad en casi todos los caracteres que presenten. En las plantas van a ser unas más grandes, otras más pequeñas, hojas más verdes, flores de un color, de otro color, y en organismos, como ya dije, más grandes, más pequeños, con diferentes características, lo que ustedes se imaginen. Entonces tenemos esta distribución, esta variedad, que es la materia cruda para la selección natural, pero el ambiente es el que impone una presión sobre ciertos caracteres. Y si esta presión se mantiene por el tiempo suficiente, el pool genético de la población cambia. El pool genético es pues el genoma, pero ya no del individuo, sino todos los posibles genomas de la población. Entonces, conforme el ambiente va metiendo esta presión, la media de la población para determinado carácter se desplaza. Vamos a poner ejemplo de plantas y de polinizadores. Es un ejemplo hipotético, pero digamos que tenemos una planta y hay distintos tipos de polinizadores, y en la población algunas tienden a polinizarse más por un insecto que por otro. Pero hay una presión de selección, el ambiente cambia y permite sobrevivir solo a cierto tipo de polinizadores. Entonces estos polinizadores van a aumentar en el ambiente, y las plantas que estén un poquito más adaptadas para ser polinizadas preferentemente por este polinizador se van a ver favorecidas. Entonces en la siguiente generación la media de este carácter, digamos que es el color de la flor,
se va a mover hacia eso que sea favorecida por el ambiente, que es el polinizador, que solo puede vivir en estas nuevas condiciones ambientales. Entonces esto se mantiene por mucho tiempo y la media de la población se desplaza hacia este color de flor. Eso es lo que vemos en genética de poblaciones, un desplazamiento en la media. Entonces podemos ver la evolución simplemente como el cambio en la media para determinado carácter. La limitante de esto es que solo podemos ver a la evolución carácter por carácter, no como al conjunto holístico de todos los caracteres del individuo, pero es con lo que tenemos que trabajar. El asunto, y lo que Darwin nos dice de que hay esta variedad y que va cambiando, es que debe haber una heredabilidad de estas características para que la media de población vaya desplazándose. Entonces ocurre algo entre la división de la línea germinal y la línea somática, porque recordemos que Lamarck había propuesto como algo similar, pero él decía la herencia de los caracteres adquiridos conforme ibas cambiando en tu... la forma más fácil de verlo es con las jirafas, aunque Lamarck solo dijo esto así como bien rápido, pero la gente se cargó ahí porque es el ejemplo más fácil. Entonces, la jirafa que va extendiendo su cuello a lo largo de toda su vida para alcanzar hojas más grandes, y que su progenie va a tener cuello más grande simplemente porque sus padres se esforzaron toda su vida para hacerlo. Sabemos que esto no es así. La división entre la línea germinal y somática ocurre muy rápido en el desarrollo. Entonces básicamente es como esta línea germinal que va así como evolucionando, y el soma es como una pequeña protuberancia ahí. No sé si lo están imaginando, pero vamos al punto. El punto es que la selección natural no explica la herencia de caracteres, y Darwin estaba muy consciente de esto. Esto era un punto muy flaco en su teoría, porque no había una forma de explicar la herencia de caracteres. Él intentó hacer como un arreglo ahí, inventando el concepto de pan-gen. El problema es que las ideas de Aristóteles estaban muy embebidas en el ambiente intelectual, y bueno, lo que decía Aristóteles es que la herencia, vamos a hablar de factores de herencia porque en ese momento no se conocían genes, ni en el tiempo de Darwin. Factores de herencia se mezclaban entre sí entre padres e hijos. Por ejemplo, si tenemos un ave de plumaje negro y un ave de plumaje blanco, si tienen hijos van a tener aves de plumaje gris. Y también se veía en humanos. Entonces, si una persona alta con una persona baja tenían hijos, iban a tener una persona un hijo con una altura promedio. Entonces todo el mundo creía que los caracteres se mezclan y así es como tienes hijos. El problema con esto es que en una población, al pasar de las generaciones, vas a tener una mezcla de caracteres. Entonces toda la población con el tiempo va a tender a homogeneizarse. Entonces, si tienes variación de plumaje negro y plumaje blanco, con el tiempo toda la población va a tener un plumaje gris, y esto como que frena la evolución, ¿no? Como que no hay una forma de salir de esto. Y Darwin estaba consciente de esto era un problema, y fue como, bueno, alguien lo descubrirá algún día. Y no solo fue algún día, sino que Johann Mendel descubrió las leyes de la herencia al mismo tiempo que Darwin, eran contemporáneos. El problema es que a nadie le importó, pero bueno, vamos a entrar en detalle ahora a la vida de Mendel para ver desde el otro lado qué estaba pasando. Mientras Darwin decía esto de la selección natural, pero no podía explicar la herencia, qué estaba pasando del otro lado, en lo que ahora es la República Checa. Hola. Ay. Ven, entra a la biozona. Si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com. Vamos a situarnos en un pueblo que se llama Heissendorf, como dije, en lo que ahora es la República Checa, en 1822. Nace de padres agricultores un niño que le pusieron Johann Mendel. Es una familia de agricultores, entonces vivió pobre, creció pobre y tenía que trabajar mucho. Él era el hermano de en medio,
Y bueno, tenía una hermana mayor y una hermana menor. Entonces había como mucha presión en Johann Mendel como para sacar adelante a su familia. Recordemos, estamos en 1822, entonces las normas sociales eran un poco diferentes. Entonces había mucha presión en Mendel para sacar adelante a su familia y trabajar. Pero bueno, Johann tuvo la fortuna de ir a la escuela y sus profesores se dieron cuenta de que tenía una mente brillante. Poco a poco fue siendo evidente para todos que Mendel era muy listo. Entonces su padre, cuando Johann Mendel ya es como hay que ir a la universidad, su padre estaba así que bueno, pero tienes que trabajar también. Pero poco a poco se fue convenciendo de que Mendel debería ir a estudiar para poder salir de esta vida obrera, de estar ahí viviendo al día. Entonces pues lo mandan para la universidad. Estudió y todo, fue muy listo, sacó muy buenos promedios. Pero una de las cosas es que Mendel también sufría de depresión, entonces le fue muy difícil. Entonces ese periodo de la vida de Mendel fue muy conflictivo, y en realidad esto es un decir, porque en realidad toda la vida de Mendel fue como un poco oscura, en el sentido de que toda su vida estuvo marcada por esta depresión que lo aquejaba. Pero en algún momento se enfrentó con esto de, pues, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Para qué soy bueno? Pues era bueno para el estudio, era bueno para las ciencias, pero no tenía mucho dinero. Entonces, ¿qué podía hacer? Se unió al monasterio de Brno, donde podía estudiar, dar clases, trabajar en ciencia y, bueno, también hacer las cosas del servicio religioso y todo eso. Pero en el momento para Mendel era la única opción si quería seguir estudiando. Entonces se metió a la abadía de Brno. Y ellos estaban trabajando en hibridación de diversas plantas, y entre ellos el chícharo. Mendel ya tenía una tradición por sus padres agricultores de trabajar con plantas y de trabajar con animales, con ovejas, con plantas y con abejas, porque también le gustaba este mundo, porque pues las abejas son polinizadores y demás. Es sabido que Mendel trabajó con chícharos y que trabajó mucho tiempo con chícharos. Trabajó por 8 años. Y esto es importante porque, como había dicho antes, la gente pensaba que los caracteres se mezclan y demás, y uno podría pensar, bueno, ¿y por qué simplemente no hacen el experimento y ven si los caracteres se mezclan o no? El asunto es que se requiere una paciencia superlativa para llevar el conteo, porque necesitas primero crear tus líneas puras y después hacer las cruzas precisamente como tú quieres. Entonces necesitas tener paciencia para crecer a tu individuo de estudio, y necesitas cuidarlo todo el tiempo para que no haga cruces cuando no quieres que haga cruzas. ¿Me entiendes? Entonces, recordemos que Darwin estaba haciendo experimentos similares, pero los hacía con palomas. Entonces eso requería muchísima más paciencia, más de la que Darwin tuvo. Y miren que Darwin era una persona muy paciente. Mendel, en cambio, tenía suficiente paciencia, pero además tenía un excelente organismo de estudio, chícharos, que podías tener muchas generaciones y observar muchos cambios. Él hizo cientos de miles de cruzas. Entonces esto fue realmente un trabajo asombroso por mucho tiempo, muy dedicado. Publica su trabajo en 1866. Vean la fecha, 1866, y El origen de las especies se había publicado en 1859, unos años antes, 7 años antes. Entonces más o menos ahí puede que haya habido una influencia de Mendel leyendo los trabajos de Darwin y diciendo, no se sabe lo de la herencia, vamos a dedicarnos a la herencia. Pero, y me acabo de acordar de un dato que puede parecer irrelevante, Johann Mendel básicamente llegó a este concepto de la herencia porque tuvo un enfoque experimental y matemático al problema de la herencia. Y esto era algo inusual para la biología. De hecho todavía sigue siendo medio como, si estás haciendo modelaje matemático te miran como, ¿por qué haces eso? No, eso no es biología. Y en el tiempo era pues mucho más. Nadie se atrevía a medir y hacer, o sí medían, pero no hacían matemáticas con eso. El asunto es que me enteré que Johann Mendel fue alumno de Doppler, del señor al que se debe el nombre del efecto Doppler. Entonces fue alumno de físicos y químicos reconocidos de la época, y es de ahí de donde Johann Mendel adquiere este enfoque experimental y matemático a los experimentos, y fue lo que aplicó él al problema de la herencia.
Entonces, volviendo al asunto, él tiene sus trabajos en los chícharos, se los presenta a varias personas, incluso este trabajo llega al escritorio de Darwin, pero es totalmente ignorado. Una de las razones es por el nombre que le pone experimentos en hibridización de plantas, una cosa así. Entonces todo el mundo pensaba que era algo que solo le interesaba a los agricultores, y le faltó ahí un poco de marketing a Mendel, de decir: acabo de descubrir las leyes de la herencia y estas son las leyes de la herencia. Eso hubiera sido un poco más de boom, un branding ahí, pero Mendel era una persona muy cautelosa y muy cuidadosa y solo se atrevió a presentar sus resultados. Ahí faltó alguien que hiciera el branding, y eso sucedió hasta 1900, más de casi 40 años después, con Hugo de Vries, que fue como el más famoso porque él también ya era un biólogo famoso y había como rescatado este concepto del pan-gen que tenía Darwin, y esto de la mutación. Él acuñó el término mutación. Pero hubieron otras personas que al mismo tiempo estuvieron trabajando, como Erich von Schermark, no sé cómo se pronuncia ese nombre, pero era un agrónomo que estuvo trabajando sobre estas leyes de la herencia para crear híbridos de plantas resistentes a enfermedades, resistentes a plagas. Y habían otras personas, incluso un economista que también volvió a redescubrir estas leyes, William Jasper Spielmann, y también otra persona llamada Carl Correns. Entonces, varios biólogos al mismo tiempo y de otras disciplinas también, en el transcurso de 2 años, redescubrieron las leyes de Mendel y vieron que él había llegado a esto. Vieron el oro ahí que estaba escondido entre toda la tierra, porque ya era un trabajo viejo que nadie había detectado ni prestado mayor importancia. Pero realmente la fama de Mendel empezó a surgir en 1915, cuando el grupo de Morgan publica El mecanismo de la herencia mendeliana. Lo que hace Morgan es poner un lugar físico de dónde están los factores de la herencia que propone Mendel, porque Mendel propone esto de el factor de herencia, que ahora conocemos como gen, pero no sabíamos dónde están esos genes. Entonces Morgan describe que los cromosomas juegan un papel muy importante en la herencia, y descubre esto del enlazamiento de caracteres. Vamos a explicar un poco los experimentos de Mendel, pero Mendel tuvo la fortuna de que eligió caracteres que son independientes, que están en cromosomas diferentes, digamos. Entonces se cruzan de manera independiente. Entonces esto le ayudó mucho a poder formular sus leyes. Pero hay ciertos genes que están unidos en los cromosomas, digamos que están cerca uno del otro, entonces casi siempre se van a transmitir juntos. Pero antes de seguir hablando del enlazamiento, vamos a explicar cuáles fueron los experimentos de Mendel. Bien, Mendel trabajó con los chícharos, como les venía diciendo, y eligió diferentes caracteres como el color de la flor, la textura de la semilla, el tamaño de la planta, y incluso con el tamaño, que es una altura, es un número, pareciera una variable continua. En los chícharos hay 2 fenotipos, que es alto y bajo, entonces era un carácter discreto. Esto es importante porque de otro modo Mendel no hubiera podido llegar a sus leyes. Es importante la forma en la que él describió los caracteres para hacer esta interpretación. ¿Cuáles son las leyes de Mendel? En diversas fuentes se ponen 3 leyes de Mendel y en otras solamente 2 porque se omite la primera. La primera es el principio de uniformidad, que básicamente se refieren a las líneas puras. Entonces, para determinado carácter, si cruzas 2 líneas puras, los descendientes de la primera generación van a ser todos iguales entre sí, tanto fenotípicamente como genotípicamente. Si tienes flores moradas y blancas, vas a tener una línea pura de flores moradas con un genotipo, vamos a ponerle AA mayúscula, y un genotipo AA minúscula. Un genotipo AA mayúscula y un genotipo AA minúscula. La AA mayúscula te va a dar flores moradas y la AA minúscula flores blancas. Entonces la primera ley es como esto de líneas puras, y siempre que hibridices el genotipo AA minúscula te va a dar flores blancas, y siempre que hibridices el genotipo AA mayúscula te va a dar flores moradas.
eso es lo que se conoce como homocigoto. Homo de igual y cigoto de cigoto, porque tenemos el mismo genotipo. Entonces tenemos AA y mayúscula y AA minúscula, como son iguales es homocigoto. Cuando tenemos una mezcla A mayúscula y A minúscula, ahí tenemos un heterocigoto. Y eso es lo que viene en la segunda ley de Mendel, que es el principio de segregación. En esta ley se establece que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa de otro miembro para determinar la constitución genética del gameto filial. Vamos a explicarlo esto mejor. Lo que dice es que los alelos se heredan de manera independiente. Es decir, que si tú tienes un A mayúscula y A minúscula, tú puedes tener gametos que son A mayúscula y A mayúscula, donde no notas la diferencia porque ambos son iguales. Pero vamos a hacer experimento donde tenemos una planta morada, es decir, que tiene AA mayúscula, y una planta blanca que tiene AA minúscula. Entonces, como esto es radio, vamos a tener que hacer un pequeño ejercicio. Entonces, a menos de que usted esté manejando, saque un papel y pluma. Vamos a hacer examen. En un costado, arribita, vamos a poner una A mayúscula y al lado una A mayúscula. En un costado vamos a poner una A minúscula y una A minúscula, de manera que vamos a hacer una cuadrícula. Esto es un cuadro de Punnett y pueden googlear cuadro de Punnett para ver cómo se hace. Pero básicamente tenemos todas las combinaciones posibles. Tenemos AA en el primer cuadro, pero en el segundo también tenemos AA. En el tercero AA y en el cuarto AA, porque son los mismos, porque venimos de unas líneas puras. Entonces tenemos 4 posibles genotipos, pero todos son iguales. Todos son A mayúscula y A minúscula. Entonces esta es la F2, la segunda generación. Las cosas se ponen interesantes cuando ya empezamos a ver las combinaciones de estos heterocigotos. Es decir, si mezclamos 2 de esta segunda generación, entonces en la fila de arriba vamos a poner una A mayúscula y una A minúscula, y en la primera columna vamos a poner una A mayúscula y una A minúscula. Y ahora sí hacemos todas las combinaciones. El primer recuadro es A mayúscula, y el segundo recuadro ahora es A mayúscula y A minúscula. Ya tenemos uno diferente. Y el tercero también es A mayúscula y A minúscula, y el último es A minúscula, A minúscula. Entonces vamos a ver los diferentes genotipos que tenemos. Tenemos un homocigoto dominante, A mayúscula, y tenemos 2 homocigotos, A mayúscula, A minúscula, y tenemos un homocigoto recesivo, A minúscula, A minúscula. Pero como el morado es dominante, entonces tanto el genotipo A mayúscula como el A mayúscula, A minúscula nos dan como resultado un fenotipo de flores moradas. Y solamente el recesivo A minúscula nos da una flor blanca. Si hacemos muchas cruzas y luego contamos todas las flores moradas y todas las blancas, vamos a ver que la proporción siempre es 3:1. Entonces, si hacemos el conteo, vamos a ver que como tenemos 2 cuadros homocigotos recesivos y uno homocigoto dominante, vamos a tener 3:1. Es decir, que si hacemos muchas cruzas, 3/4 de la población va a tener el color morado y 1/4 de la población nada más va a tener el color amarillo. Todo bien ahí, esa parte es fácil de entender, pero luego se pone mucho más complicado con la ley de transmisión independiente de los alelos, donde ya no estamos viendo un solo carácter, como en este caso flores moradas, sino que le metemos otro, que puede ser la rugosidad de la semilla, si es lisa o si es rugosa.
Y tenemos las diferentes combinaciones que se pueden dar. No voy a ir con el cuadro de Punnett porque si este fue difícil de explicar, imagínense este cuadro enorme porque tenemos todas las diferentes combinaciones. Pero el caso es que cuando miras a dos caracteres, tú puedes ver todas las combinaciones posibles. Es decir, puedes ver plantas con hojas moradas y semillas rugosas, con hojas moradas y semillas lisas, o flores blancas con semillas rugosas y flores blancas con semillas lisas. Puedes ver todas las combinaciones y lo que esto te sugiere es que los caracteres se heredan de manera independiente. Se segregan de manera independiente. Y con eso es lo que nos tenemos que quedar. Todavía hay más cosas con la herencia ligada al sexo y demás. Pero vamos a volver con la pregunta del romper-estrompa. Con esta visión tradicional de la genética, con lo que nos enseñaron a la prepa, siempre se nos decían, pues los ojos café son dominantes. Vamos a hacer otra vez la A mayúscula porque es más fácil. A mí siempre me confunde cuando cambian las letras. Entonces vamos a ver que el color café es dominante. Entonces tienes el fenotipo café que da el genotipo A mayúscula, pero también el A mayúscula, A minúscula es café porque es dominante. Y solamente el homocigoto recesivo A minúscula te da azul. Entonces si tú tienes dos padres con ojos azules, significa que son ambos homocigotos recesivos. Todas las posibles combinaciones son A minúscula. Entonces no cabe la posibilidad de que de dos padres de ojos azules tengas hijos de ojos cafés. Pero resulta que no es así. Si tú vas al mundo real vas a ver que hay un pequeño porcentaje de padres de ojos azules que tienen hijos con ojos café. ¿Y cómo ocurre esto? De manera natural, sin que haya habido por ahí otras cuestiones, sino pura genética. Estamos asumiendo que los padres son los verdaderos padres. La cuestión es que, como les había dicho al inicio, tenemos cuestiones como epistasis y pleiotropía. En este caso, el color de los ojos no depende de un solo color. E incluso lo que les voy a decir ahora está simplificado, pero es un poco más complejo que lo que vemos en la prepa, porque no es un solo gen. Entonces, en esta versión que les voy a dar, vamos a tener dos genes. Uno que da el color en sí y otro que funciona básicamente como un regulador de este gen. Vamos a hacer la analogía con un foco y un switch, donde el switch te permite prender y apagar el foco. Y el foco va a ser el gen de color, que es el gen OCA2, que da el color oscuro o la pigmentación en el ojo. Y el gen HERC2, que va a funcionar como el switch, que va a permitir que OCA2 se exprese y te dé un pigmento. Entonces siempre necesitas que los dos genes estén presentes en su forma dominante para poder expresarse. Entonces necesitas el HERC2 en su forma dominante, que este va a ser la H mayúscula, y OCA2 en su forma dominante, que es la O minúscula. Y tienes las diferentes combinaciones. Entonces volvamos a nuestra analogía del switch y el foco. Tenemos tres cosas. Tenemos el switch, el foco y el resultado, que es si hay luz en la habitación o no. Pueden pasar diversas cosas. Puede ser que el foco esté roto, entonces por más de que el switch esté bien, si usted prende el switch no va a tener luz y la habitación va a estar oscura. Por otro lado, si el foco está bien, en buenas condiciones, es un foco nuevo, pero el switch está dañado, por más que usted intente prender la luz no va a funcionar porque el switch no deja que la electricidad fluya hacia el foco. Entonces el resultado es que no hay luz. Entonces tanto el switch como el foco deben estar en perfectas condiciones para que haya luz en la habitación. Y de la misma manera tanto HERC2 como OCA2 deben estar en su forma dominante para que se exprese el pigmento
o los ojos cafés. Entonces la ausencia de pigmento es lo que da esta coloración azul. Y esto nos da cabida para muchas más combinaciones que las 4 que vimos de A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A minúscula por 2 y luego A minúscula, A minúscula. Entonces estamos usando H y O. Vamos a ver de manera independiente primero H. Tenemos las combinaciones H mayúscula, H mayúscula, H mayúscula, H minúscula y H minúscula, H minúscula. Pero también tenemos O, que es el OCA, y también está en las mismas proporciones. Entonces está O mayúscula, O mayúscula, O mayúscula, O minúscula, O minúscula, O minúscula. Y pues tenemos estas combinaciones. El primerito pues tiene los ojos cafés, porque tiene todas sus copias dominantes, O mayúsculas y H's mayúsculas. Eso nos da ojos café. Perfecto. Otras combinaciones también nos dan, porque por ejemplo tenemos O mayúscula, perfecto, y tenemos H mayúscula, H minúscula. Está perfecto, todavía es café porque tenemos al menos una copia dominante y de ambos, y nos da como resultado ojos cafés. Pero si tenemos O mayúscula, es decir, el foco está bien, pero el switch tenemos H minúscula y H minúscula, el switch ya no funciona, entonces tenemos ojos azules. Luego tenemos que el switch está bien, H mayúscula, pero el foco está mal, tenemos O minúscula y O minúscula. Entonces, como esto es radio, se va a hacer complicado hacer todas las combinaciones posibles, pero lo que deben tener en cuenta es que en este esquema una persona puede tener ojos azules aunque tenga genes dominantes, porque necesita los dos genes. ¿Cuáles son estas combinaciones? Tenemos O mayúscula y O minúscula, H minúscula y H minúscula. Esta persona tiene ojos azules porque no tiene los dos genes dominantes. Le faltaría al menos una H mayúscula para tener los ojos cafés. Entonces tiene una O dominante y las demás son recesivas, pero tiene los ojos azules. Pero recuerden que esta O es dominante. Y la otra persona, digamos que es la mamá, tiene las O minúsculas, pero tiene una H mayúscula o dominante y la otra es recesiva. Entonces tiene todo recesivo, pero tiene una H mayúscula ahí. Pero como necesita al menos una de cada una copia de cada gen dominante, pues esta persona tiene los ojos azules. Entonces ya tenemos dos combinaciones en las que padres tienen ojos azules, pero tienen por ahí genes dominantes que no se están expresando, lo que suena como raro. Un gen dominante siempre se expresa, pero como tenemos este modelo del switch y el foco, pues sí lo permite. Entonces si hacemos las diferentes combinaciones, que otra vez no quiero que pasen otra vez por ese suplicio de tener que imaginarse la tabla de Punnett. Cuando ustedes hacen las combinaciones, tienen muchísimas, pero resulta que estos dos genes están muy cerquita uno del otro. Entonces casi siempre se pasan junto en el momento de la meiosis, lo que nos da como resultado que ciertas combinaciones son más probables que otras. Entonces si ustedes hacen el cuadro de Punnett, como resultado tienen que es más probable tener ojos azules, pero hay un 25% de probabilidad de tener ojos cafés, que es en el caso cuando una H mayúscula del padre, recuerden que el padre tenía solo una H mayúscula a pesar de tener ojos azules, y la madre tiene una O mayúscula a pesar de tener ojos azules. Hay un 25% de probabilidad que en un gameto se junte al menos una O mayúscula y una H mayúscula. Entonces, ese individuo, ese hijo o hija va a tener ojos cafés a pesar de tener padres con ojos azules. Entonces, vamos a recapitular porque yo lo reconozco, un montón de información. El asunto es que hay más de un gen que regula el color de los ojos, y es por esto que el modelo tradicional de recesivo y dominante no se aplica al 100%. Y además estos dos genes
que están regulando el color de los ojos están muy cerca, por lo que ciertas combinaciones son más probables que otras. Esto nos da que la mayoría de la progenie de estas dos personas con ojos azules que tienen por ahí un gen dominante que no se expresa va a tener ojos azules, pero una pequeña parte de ellos va a heredar una O mayúscula del padre o de la madre y una H mayúscula del padre o la madre. Entonces, las condiciones para que eso suceda es que un padre debe tener al menos un gen dominante que no está expresado de uno de los genes y que el otro debe tener un gen dominante del otro gen que no se está expresando. Recuerden la analogía del switch. Al menos tienes que tener un dominante del switch y un dominante del foco para poder tener pigmento en los ojos. Y ese es el caso con Mendel. Y para responder la pregunta del romper-stromper, hay un concepto muy interesante que es la biblioteca de Mendel, pero bueno, estaremos hablando de eso en otra emisión porque pues está acortando el tiempo. Pero antes de despedirnos quisiera agradecerles a todas las personas que nos están dando muchos retweets y likes en todas partes, y eso nos llena de mucha alegría porque eso ayuda mucho a el crecimiento de este espacio. Entonces quisiera agradecerle mucho por todo su apoyo, porque al inicio cuando empecé esto decía, bueno, ¿a quién le va a interesar un podcast de biología? Y aparte todo mal hecho porque no sabemos hacer radio, y aún así ustedes han estado ahí escuchándonos y dándonos mucho apoyo. Entonces pues eso nos da mucha alegría y vamos a seguir con esto porque vemos que a ustedes les gusta. Entonces si quieren seguir demostrándonos su apoyo, eso nos encantaría. Y si aún no saben dónde darnos apoyo, estamos en nuestras redes sociales como @labiozona, en Twitter @labiozona, en Facebook @labiozona, en Instagram @labiozona, y próximamente también vamos a abrir un TikTok porque pues ya que aquí estamos, entonces un TikTok ahí para entrar con la chaviza, y de eso va a estar encargados BS Raida y Depresión Sináptica, que van a ser nuestras tiktokeras. En Instagram está Tierra, entonces ahí si saludan por Instagram van a estar hablando con Tierra, y yo también estoy ahí por allí compartiendo cosillas. En Facebook estoy yo, por eso es que ven que casi no se publica nada en Facebook, porque esa es mi responsabilidad. Entonces voy a intentar escribirles más cosas. En Twitter está Aileen, entonces por ahí si saludan en Twitter están más que nada hablando con Aileen, aunque yo también ahí pongo una que otra cosa de biología. Por eso ven que el Twitter está como enfocado básicamente al espacio, lo cual me parece muy bien porque este programa se trata sobre esa conexión entre lo vivo y lo no vivo y el tiempo y demás. Ya va a ir quedando más claro, pero lo que intento hacer es esta conexión en que la naturaleza es una sola y nosotros somos los que lo dividimos en diferentes disciplinas, pero en realidad todo tiene que ver con todo el tiempo. Y pues esas son nuestras redes sociales, y recuerden que nos pueden encontrar en Evox, en Spotify, en iTunes y en cualquier plataforma donde escuchen podcast. Y en algún momento estaremos en YouTube, porque pues hay que estar en los lugares para poder ser notados. Pero pues necesitamos también de su ayuda para compartirnos. Entonces el challenge de esta semana es que compartas este episodio con alguien a quien quieres mucho y que lo comentes después. Que pues no sé, hablen de si recuerdan qué hizo Mendel y qué les parece Mendel. Porque para mí fue una persona que pues trabajó un montón, pero nadie lo consideró demasiado porque sus resultados estaban más allá de lo que sus contemporáneos podían entender. Entonces, a pesar de que si hubiera considerado su vida así como, ¿qué hice en mi vida? Pues hice un trabajo que a nadie le importó y después tuve que dedicarme al monasterio y ya no pude seguir trabajando. Entonces, como que puedes sonar medio como depresivo, pero en realidad lo que hizo fue muy muy grande, solo que estuvo en un tiempo equivocado y además un poco aislado. Podemos hablar de eso un poco después. El chiste es que pues sí, compartan esto con alguien y eso nos ayudaría un montoncísimo. Y si nos quieren donar un cafecito lo pueden hacer a través de la página, tenemos ahí un PayPal. Cualquier donación es buena porque pues el sitio cuesta dinero y también el host de la página. Entonces con
$1 que nos puedan donar de vez en cuando, eso nos ayudaría mucho, y no es tanto de la cantidad, sino sentir eso apreciado, pero no necesariamente tiene que ser una aportación económica como en este caso, sino con su retweet, con su like y con su comentario estamos mucho más que servidos y mucho más que agradecidos para seguir haciendo La Biosona. Y también lean un poco de labiosona.com, tenemos ahí a varias personas, pueden ahí leer cuáles son nuestros colaboradores. Pero sin más por el momento, me despido para que puedan seguir haciendo sus actividades semanales. Nos vemos la próxima semana. Esto es La Biosona. Yo soy el Juamas. Nos vemos. Esto fue La Biosona. No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto.